Hola a todos, gracias por estar pendiente a nuestras transmisiones. En este momento quiero tocarle un tema muy importante y quiero hablar acerca de cambios, transformaciones y cambios. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales cada persona, cada individuo necesita vivir cambios, pero cambios significativos, cambios en cada área. Nuestro propósito como iglesia es que cada persona alcance una prosperidad, pero esta prosperidad tiene que ser integral. Ahora, para que la persona pueda tener una prosperidad integral, debemos recordar lo que dice las Escrituras. En Juan 10:10 dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, hay muchos temores, hay muchos malos manejos de la información a través de las redes, a través de muchas circunstancias. Esas personas están preocupadas porque ya viene el fin del mundo, porque ya viene hechos apocalípticos, se están viendo muchas señales en los cielos y se están dando un mal manejo a lo que es realmente la información. Ahora, algo que nosotros debemos tener bien claro y debemos tener en cuenta es que debemos estar seguros de nuestra salvación. Y para poder tener esa seguridad de nuestra salvación, debemos hacernos 3 preguntas muy importantes. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿de dónde he venido? O sea, que puedas tener bien claro el concepto de dónde has venido. Segunda pregunta que debes hacerte, ¿para qué estoy en este mundo? Y la tercera pregunta es ¿hacia dónde estoy yendo? Entonces, cuando nosotros logramos entender de dónde hemos venido, cuando tenemos bien claro este concepto y cuando nosotros vamos a las Escrituras, porque hay personas que dicen que estas personas vienen de los padres, otros tienen otros conceptos acerca de la evolución, que venimos producto de una explosión o que venimos siendo producto de una evolución. Todos esos son conceptos humanos. Pero cuando nosotros realmente nos vamos a las Escrituras, nosotros podemos entender que Dios fue el que nos hizo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras en el Salmo capítulo 100, versículo 3, la Biblia nos dice, reconoced que Dios es bueno. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento de esta Escritura, podemos entender que Dios fue el que nos hizo. Ahora, usted dirá, no, pero a mí el que me hizo fue mi Padre. No estás tampoco del todo mal, pero Dios nos hizo en el vientre de nuestras madres. Porque la Biblia dice en el Salmo 139, versículo 3, dice que Dios fue el que formó nuestro ser en las entrañas de nuestra madre. Entonces, si tienes bien claro de dónde has venido, Dios fue el que nos hizo, Dios nos formó, Dios tuvo en cuenta cada detalle de cada uno de nosotros. Así que debemos de estar agradecidos con Dios por cada detalle, porque Él se tomó el tiempo para formarnos y cada persona es única, es una persona única. El segundo aspecto que debemos de tener en cuenta, y la segunda pregunta es, ¿para qué estoy en este mundo? Entonces, cuando nosotros logramos entender el propósito de por qué estamos en esta vida, es para encontrar el camino de regreso al Padre. Cuando nosotros miramos en Juan 14:6, la Biblia nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros miramos en las Escrituras, cuando nosotros miramos en la Biblia que estamos en este mundo es para volver nuevamente a nuestro Padre, a volver a Dios, es muy importante que tengamos claridad en eso. Ahora, usted dirá, no, pero si Jesús vino hace más de 2000 años y si Jesús es el camino, pero si ya Jesús no está aquí con nosotros, ¿por qué yo debo de creer en Él? ¿O cuál realmente es el camino para yo poder llegar a encontrar ese camino? Entonces, la Biblia nos dice que lo primero que nosotros necesitamos hacer es creer. Para poder nosotros entender, lo primero que necesitamos hacer nosotros es creer, que nosotros podamos creer y nosotros podamos entender. Ahora, vamos a las Escrituras donde dice en Romanos 10, versículo 9, nos dice que
si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. Entonces, cuando nosotros confesamos y creemos que Jesús es el Señor, podemos tener seguridad en la salvación. Ahora, lo que dice Romanos 10:10, nos dice que con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón es que se cree. Entonces, hay tres maneras que debemos nosotros entender y hacer. Primero, creer, según Romanos 10:9, creer que Jesús es el Señor, primero que todo. Segundo, creer en la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, que a través de esa muerte Jesús vino a traernos salvación. Y tercero, creer en la resurrección. Porque en 1 Corintios 15 nos dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes, que son muy trascendentales, porque muchas personas dicen, sí, yo creo en Jesucristo, pero realmente no creen, no tienen una seguridad, no tienen una certeza, no tienen una convicción de que realmente está creyendo. Entonces, primero que debemos de creer es que Jesús es el Señor. Dice que si confesamos, mire, muy importante esto, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahora, cuando hacemos referencia a que Jesús es el Señor, estamos dando a entender que en el original la palabra Señor significa dueño. Ahora, cuando una persona dice que es dueño, primero que todo es porque hace algo o inventa algo o construye algo. Y la Biblia nos dice que Dios fue el que nos hizo, entonces por eso Él es nuestro Señor. Ahora, cuando Él murió en la cruz del Calvario, también nos compró con su sangre preciosa. Entonces, no solamente nos hizo, sino que nos compró, así que es doblemente dueño de nosotros. Por eso Él es nuestro Señor y por eso nosotros le debemos honor, le debemos honra. Segundo, cuando nosotros creemos que Jesús murió y que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario perdona todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué hay que hacer para que Jesús perdone todos nuestros pecados? La Biblia dice en 1 Juan 1:8, nos dice que si alguna persona dice que no tiene pecado, dice que la verdad no está en él. Y mire lo que dice Proverbios 28:13, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos y nos apartamos. Porque muchas personas que confiesan el pecado, pero siguen incurriendo en el mismo pecado. Y tercero y último, creer en la resurrección. En la resurrección. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Ahora, si Jesús no resucitó, dice que no hay salvación. Si Jesús no resucitó, el apóstol Pablo dice que vano es nuestro evangelio. Si Jesús no resucitó, entonces dice que no tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Si usted no cree en la resurrección de Jesús, porque uno escucha un pocotón de cuentos, uno escucha un pocotón de historias en las redes que ya salieron pergaminos por aquí, que ya salieron otras cosas por acá, tratando de diluir, tratando de tergiversar la verdad, lo que está establecido en la palabra, acerca de la resurrección de Cristo, dice que vano es nuestro evangelio. Entonces es muy importante que puedas entender, y no solamente entender, sino confesar estas tres verdades. Y cuando la Biblia dice, cuando tú estás confesando y crees en tu corazón estas tres verdades, ¿cuáles son estas tres verdades? Y recapitulo: creer que Jesús es el Señor, creer en la muerte y creer en la resurrección de Jesús. Entonces es muy importante, cuando nosotros tenemos estas tres verdades bien claras y las confesamos y las creemos en nuestro corazón, la Biblia dice que somos salvos. No es solamente por hacer una oración, sino que puedas confesar y puedas creer en tu corazón y vivir de acuerdo a los principios. Ahora, cuando tienes una claridad, cuando tienes una certeza de estos aspectos, de estas tres verdades, o sea, no vas a tener temor de que Jesús viene, de que hay señales por aquí, de que ya va a haber guerras, que ya va a haber hambre.
La Biblia dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero que todavía no es el fin. Entonces es muy importante que podamos establecer y vivir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Entonces es muy importante que te enfoques y realmente puedas caminar en el propósito, en lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué Jesús nos mandó a hacer? Jesús nos mandó a ser discípulos. Y Jesús nos dijo que si nosotros hacemos discípulos, Él va a estar con nosotros todos los días. Y aquellas personas que viven estas tres verdades, hay una promesa. En el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice: en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero eso es solamente cuando el Señor es nuestro pastor. Y como les decía anteriormente, cuando nosotros le hacemos a Jesús nuestro Señor, es que nosotros rendimos toda nuestra vida, nos rendimos a Él y cumplimos lo que Él nos mandó, lo que Él nos estableció que hiciéramos. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, pues ahí van a aparecer los números en pantalla, puedes comunicarte con nosotros, y nuestro mayor interés, nuestro mayor propósito es que puedas tener claro esto y que nosotros podamos ayudarte a vivir cambios en tu vida. Recuerda, hay eventos y hay procesos. Entonces las personas solamente quieren estar en eventos, que una campaña, que un seminario, que esto y que lo otro, pero realmente no quieren vivir un proceso. El verdadero cambio en una persona, en un cristiano, se da a través de un proceso. Entonces, para nosotros poder ayudarte, para poder guiarte, tienes que vivir un proceso. Y nosotros estamos dispuestos, nosotros estamos disponibles para ayudarte y caminar contigo en medio de este proceso. Hay un liderazgo en nuestra iglesia que con mucho amor estamos para ayudarte y para bendecirte. Y recuerda algo: lo mejor está por venir.